Había un momento en Siempre en Domingo que todos temían. No era el momento de salir al escenario. No era el momento de cantar frente a las cámaras ni el momento de esperar los aplausos. Era otro momento. Uno que no aparecía en el libreto ni en la programación oficial. Era el momento en que Raúl Velasco te miraba desde el lateral del foro con esa expresión que sus productores conocían de memoria y que significaba una sola cosa. Este no me convence. Ese momento había terminado con más carreras que cualquier mala actuación. Porque una mala actuación podía justificarse, podía repetirse, podía corregirse. Pero la mirada de Velasco no. Cuando Velasco decidía que un artista no encajaba en su programa, esa decisión era definitiva y silenciosa y no había apelación posible. El artista simplemente dejaba de aparecer. Las llamadas al productor no se devolvían. Las fechas programadas se cancelaban sin explicación. Y el silencio era suficiente mensaje. México en 1972 no tenía internet. No tenía redes sociales. No tenía plataformas alternativas donde un artista pudiera construir su público por cuenta propia. Había un solo camino hacia los 30 millones de personas que encendían su televisor cada domingo. Un solo escenario. Un solo hombre que decidía quién subía y quién se quedaba esperando en el camerino para siempre. Raúl Velasco lo sabía. Lo sabía cuando caminaba por los pasillos de Televisa y los técnicos se apartaban a su paso. Lo sabía cuando los patrocinadores lo saludaban con esa deferencia que se reserva para los hombres que controlan lo que otros necesitan. Lo sabía cada domingo cuando las cámaras se encendían y 30 millones de familias en México y América Latina sintonizaban su programa como quien cumple un ritual semanal. Siempre en Domingo no era televisión. Era poder. Y en 1972 ese poder estaba a punto de encontrarse con algo que no sabía cómo manejar. Un joven de 22 años que había llegado del norte con una voz que partía el aire y una forma de pararse en el escenario que nadie en México había visto antes. Un joven que había crecido en un internado aprendiendo desde niño que el mundo podía ser un lugar que te ignoraba completamente y que la única respuesta posible a ese silencio era cantar más fuerte. Su nombre era Juan Gabriel. Y estaba a punto de subir a ese escenario. La primera vez que Juan Gabriel cantó en Siempre en Domingo nadie supo exactamente qué había pasado. El público aplaudió. Las cámaras lo siguieron. La canción sonó en los televisores de 30 millones de hogares. Pero algo en ese foro esa noche fue diferente a todos los domingos anteriores y la gente que estaba ahí lo sintió aunque no hubiera podido explicarlo con palabras. Juan Gabriel no cantaba como los demás. Los cantantes de la época tenían un protocolo no escrito. Te plantabas frente al micrófono. Cantabas derecho. Saludabas al público con una inclinación profesional. Te retirabas. Era un acuerdo tácito entre el artista y la televisión, yo te doy mi voz y tú me das tu pantalla y ninguno de los dos cruza la línea de lo esperado. Juan Gabriel cruzó esa línea desde el primer segundo. Se movía por el escenario como si fuera suyo. Cerraba los ojos cuando la emoción de la canción lo pedía. Usaba las manos con una expresividad que no era calculada sino verdadera. Vestía una camisa de colores que él mismo había diseñado y que las luces del estudio convertían en algo que las cámaras de la época no estaban preparadas para registrar. Velasco lo observó desde el lateral del foro. No dijo nada esa noche. Pero las llamadas llegaron antes de que terminara el programa. Algunas elogiando al nuevo artista, preguntando su nombre, pidiendo que volviera pronto. Otras con un tono diferente. Ese muchacho no se comporta como debe, decían. Eso no debería estar en Televisión Nacional, protestaban otras voces. Los ejecutivos de Televisa recibieron los reportes al día siguiente. Los leyeron con preocupación. México en 1972 era un país donde esas llamadas importaban. Donde los directivos medían el termómetro social con el volumen de quejas que llegaban a las líneas telefónicas después de cada emisión. Y las quejas de esa noche tenían un tono que no era solo incomodidad. Era algo más organizado. Más decidido. Velasco convocó a sus productores a una reunión ese lunes. Revisaron los números. Discutieron las opciones. Al final Velasco tomó una decisión que en ese momento le pareció razonable y que con el tiempo entendería que había sido el error más costoso de su carrera. Decidió darle una segunda oportunidad. No porque creyera en Juan Gabriel, sino porque quería confirmar que lo que había visto era un problema real antes de tomar una decisión definitiva. Esa segunda oportunidad cambiaría todo.
La segunda presentación fue en marzo de 1972. Juan Gabriel llegó al foro de Televisa con una camisa que nadie había visto antes. Más colorida que la anterior. Con bordados en los hombros que atrapaban la luz de una forma que los técnicos de iluminación tuvieron que ajustar 2 reflectores para compensar. Un productor anotó algo en su libreta cuando lo vio entrar. Otro miró hacia donde estaba Velasco buscando una señal. Velasco no estaba mirando a Juan Gabriel todavía. En el ensayo de la tarde Juan Gabriel cantó la canción completa con la misma intensidad con la que la cantaría en vivo. Los artistas experimentados nunca hacían eso. Se guardaban para la transmisión. Pero Juan Gabriel no guardaba nada. El pianista que lo acompañó ese día contaría años después que durante el ensayo tuvo que dejar de tocar unos segundos porque algo en esa voz le había cerrado la garganta. La transmisión en vivo comenzó a las 10 de la noche. Juan Gabriel esperó en el lateral del escenario. Velasco estaba al otro lado del foro. Sus miradas se cruzaron un segundo. Ninguno de los dos habló. Las luces cambiaron. Juan Gabriel cantó Me he quedado solo. Lo que sucedió en el estudio durante esos 4 minutos no estaba en ningún libreto. El público se quedó quieto de una forma que no era cortesía sino algo más profundo. Había personas en las primeras filas que no aplaudían en los momentos en que normalmente se aplaude porque estaban demasiado dentro de la canción para recordar que tenían manos. Cuando terminó el aplauso llegó tardío y atropellado. Como el de gente que acaba de despertar de algo. Velasco vio todo eso desde su lateral. Vio las caras del público. Vio a sus propios productores mirándose entre sí con una expresión que no era la de siempre. Y sintió algo que un hombre acostumbrado a controlar cada variable de su programa no estaba acostumbrado a sentir. Sintió que algo se le había escapado de las manos. Esa noche las llamadas fueron el doble que la semana anterior. La proporción de quejas había subido. Pero también había subido algo más. Algo que los operadores que atendían las líneas notaron y que escribieron en sus reportes con una frase que Velasco subrayó cuando la leyó al día siguiente. Varias personas llamaron llorando. Velasco dejó el reporte sobre el escritorio. Llamó a Juan Gabriel para el día siguiente. Esta vez la conversación no sería en privado. Lo que Velasco hizo a continuación fue algo que en la industria se conocía y se temía. No llamó a Juan Gabriel a su oficina para hablar en privado. No le mandó un mensaje a través de su manager. No usó el canal discreto que los hombres poderosos usan cuando quieren corregir a alguien sin testigos. Lo citó al foro. Un ensayo general. Cámaras presentes. Técnicos, productores, asistentes, bailarines, otros artistas esperando su turno. Todo el equipo de Siempre en Domingo reunido en ese espacio enorme bajo las luces blancas que no perdonaban nada. Juan Gabriel llegó puntual. Se había puesto la camisa más nueva que tenía. Velasco esperaba de pie en el centro del foro con un micrófono en la mano y esa expresión que sus productores conocían de memoria. La expresión que significaba que estaba a punto de hacer una demostración. No de talento. De poder. Cuando Juan Gabriel caminó hacia el escenario, Velasco habló antes de que llegara. Con el micrófono encendido. Con todo el foro escuchando. Oigan todos, dijo Velasco con esa voz de conductor que llenaba el espacio sin esfuerzo. Aquí está el joven que nos visita. El que canta muy bonito pero que todavía no entiende cómo funciona esto. Algunas personas en el foro se rieron. La risa nerviosa de los que saben que están viendo algo incómodo y no saben qué otra cosa hacer. Juan Gabriel se detuvo a 3 metros del escenario. Velasco continuó. Mira muchacho, te lo voy a decir aquí para que todos aprendan. En este programa hay una forma de hacer las cosas. Una forma de vestirse. Una forma de moverse. Una forma de presentarse ante el público de México. Y lo que tú estás haciendo no es esa forma. El foro estaba completamente en silencio. Juan Gabriel no se movió. Velasco bajó del escenario y caminó hacia el despacio. Se paró frente a él con el micrófono todavía en la mano. Lo miró de arriba a abajo con una lentitud calculada. La clase de mirada que está diseñada para hacer sentir a alguien pequeño. ¿Tú crees que así vas a durar en la televisión mexicana?, preguntó. Todo el foro esperaba la respuesta. Juan Gabriel miró a Raúl Velasco. No miró el piso. No miró hacia los lados buscando una salida o un aliado o algún punto neutro donde descansar los ojos cuando el mundo se vuelve demasiado pesado.
Miró directamente a los ojos del hombre más poderoso de la televisión mexicana con una calma que no era indiferencia ni desafío calculado. Era algo más antiguo que todo eso. Era la calma de alguien que ya perdió todo una vez y sobrevivió. El foro entero esperaba. Los técnicos habían dejado de moverse. Los otros artistas que esperaban su turno de ensayo miraban desde los laterales sin hacer ruido. Las cámaras no estaban grabando para transmisión, pero los ojos de todos los presentes sí estaban grabando. Esos momentos no se olvidan. Los que los presencian los cargan el resto de su vida. Juan Gabriel habló. Don Raúl, dijo con una voz que llenó el foro sin necesidad de micrófono. Yo entiendo que usted tiene razón sobre muchas cosas. Usted conoce este negocio mejor que yo. Lleva más años que yo en esta industria y ha hecho cosas que yo apenas estoy aprendiendo a imaginar. Velasco esperaba el pero. En esa clase de respuestas siempre hay un pero. Llegó. Pero lo que usted está viendo cuando yo subo a ese escenario no es algo que yo pueda cambiar. No porque no quiera, sino porque no existe una versión diferente de mí. Lo que usted ve es todo lo que soy. Y si subo a ese escenario siendo otra persona, la canción va a sonar diferente. Va a sonar vacía. Y la gente lo va a notar, don Raúl. La gente siempre nota cuando algo es falso. Silencio. Velasco no respondió de inmediato. Y ese silencio fue suficiente para que algo cambiara en el foro. Porque los silencios de Velasco siempre eran breves. Era un hombre entrenado para llenar el silencio. Era literalmente su trabajo. Cuando Velasco se callaba era porque algo lo había descolocado. Alguien entre los técnicos tosió. Velasco miró a Juan Gabriel un momento más. Luego dio media vuelta y caminó de regreso al escenario. Esta tarde vas a ensayar como todos los demás, dijo sin volverse. El domingo veremos qué pasa. No fue una victoria. No fue una derrota. Fue una prórroga. Y Juan Gabriel sabía que la prórroga terminaría ese domingo frente a 30 millones de personas. El domingo llegó. Juan Gabriel se preparó en el camerino solo. Tenía una camisa nueva. La más colorida que había usado hasta entonces. La había terminado de coser la noche anterior en la pensión de la colonia Guerrero, donde rentaba un cuarto pequeño con una cama y una ventana que daba a un patio interior sin árboles. Mientras cosía pensó en el internado. Pensó en las noches que cantaba en voz baja para no despertar a los otros niños. Pensó en los años en Ciudad Juárez cantando en lugares donde la gente a veces ni lo miraba. Pensó en todos los momentos en que alguien le había dicho que era demasiado, que era diferente, que debía encajar, que debía ser menos. Pensó en Velasco parado frente a él en el foro con el micrófono encendido. Y terminó de coser la camisa. Esa tarde en Televisa el ambiente era diferente al de otros domingos. Los que habían estado en el ensayo del miércoles sabían lo que había pasado. La historia había circulado por los pasillos con esa velocidad que tienen las historias en los lugares donde la gente trabaja junta y se aburre entre grabaciones. Todos sabían que Velasco había confrontado al joven del norte frente a todo el equipo. Todos sabían que el joven no se había doblado. Nadie sabía qué iba a pasar esa noche. Juan Gabriel esperó su turno en el lateral del escenario. Podía escuchar al público del estudio, sus conversaciones, sus risas, el ruido sordo de 300 personas reunidas en un espacio cerrado esperando ser entretenidas. Velasco pasó por el lateral sin mirarlo. Las luces del estudio cambiaron de color 3 veces antes de que llegara el momento. El presentador anunció su nombre. Juan Gabriel caminó hacia el micrófono. Y en ese momento, justo en ese momento antes de que la música comenzara, hizo algo que nadie esperaba. Se detuvo. Miró al público. No con la sonrisa profesional del artista que saluda a su audiencia. Con otra cosa. Con la mirada de alguien que está a punto de mostrar algo verdadero y quiere que los que están enfrente sepan que lo que van a ver no es un acto. Luego la música comenzó. Y Juan Gabriel cantó Hasta que te conocí. 4 minutos y 30 segundos. Eso duró la canción. 4 minutos y 30 segundos en que el foro de Siempre en Domingo dejó de ser un estudio de televisión y se convirtió en algo que ninguno de los presentes supo nombrar exactamente, pero que todos reconocieron de inmediato. Juan Gabriel no interpretó la canción. La vivió. Cerró los ojos en el momento exacto en que la letra lo pedía y cuando lo cerró no parecía un artista buscando un efecto dramático, sino un hombre que está recordando algo que le duele de verdad.
Levantó la mano en el momento exacto y cuando la levantó no parecía un gesto ensayado sino el movimiento natural de alguien que está tratando de alcanzar algo que ya no está. Su voz subió y bajó con una precisión que no era técnica. Era emocional. Era la precisión de alguien que conoce cada rincón de esa canción porque la escribió desde adentro. Porque cada palabra de esa canción era una cicatriz suya. En el estudio sucedió algo que los técnicos de sonido notaron en sus monitores y que no supieron cómo registrar en el reporte de esa noche. El nivel de ruido ambiente del foro, ese ruido constante y bajo que producen 300 personas respirando y moviéndose y existiendo en un espacio cerrado, ese ruido bajó. No desapareció. Pero bajó. Como si 300 personas hubieran decidido al mismo tiempo ocupar menos espacio para dejarle más espacio a esa voz. Velasco estaba en su lateral de siempre. Lo que vio esa noche no lo vio como conductor de televisión ni como productor ejecutivo ni como el hombre que controlaba el programa más visto de América Latina. Lo vio como lo que también era debajo de todo eso. Como un ser humano que llevaba 20 años en la industria del entretenimiento y que en esos 20 años había aprendido a distinguir entre los artistas que actuaban emociones y los artistas que las tenían. Juan Gabriel las tenía. Cuando terminó la canción el aplauso tardó un segundo en llegar. Ese segundo de silencio antes del aplauso es el mejor aplauso que existe. Es el aplauso de la gente que necesita un momento para salir de donde la música los llevó antes de poder mover las manos. Las cámaras capturaron algo que los productores revisarían muchas veces en los días siguientes. Lágrimas. En el público del estudio. En las primeras filas y en las últimas. En hombres y en mujeres. En personas de 40 años y en personas de 70. Velasco lo vio todo. Y no dijo nada. Las líneas telefónicas de Televisa colapsaron esa noche. No es una manera de hablar. Los operadores que atendían las llamadas después de cada emisión reportaron que el volumen era 3 veces superior al de cualquier domingo anterior en meses. Tuvieron que llamar a operadores adicionales para poder atender el flujo. Pero lo que detuvo a los productores cuando revisaron el reporte no fue el número. Fue el contenido. Por cada llamada de queja había 7 pidiendo que Juan Gabriel volviera. Algunos llamaban solo para preguntar el nombre de la canción. Otros para saber dónde comprar el disco. Había llamadas de mujeres mayores que decían que hacía años que una canción no las hacía llorar así. Había llamadas de hombres que pedían que no dijeran que habían llamado pero que querían saber cuándo volvía ese muchacho. Había llamadas de personas que no dijeron nada. Que llamaron y se quedaron en silencio y luego colgaron. Las tiendas de discos reportaron ventas inusuales durante los días siguientes. El álbum El Alma Joven, que había tenido una circulación modesta desde su lanzamiento, empezó a aparecer en las listas de las tiendas del Distrito Federal, de Guadalajara, de Monterrey. Los distribuidores llamaban a RCA Víctor pidiendo más copias antes de que terminara la semana. Velasco recibió todos esos reportes el martes por la mañana. Los leyó 2 veces. Luego se quedó mirándolos en silencio sobre su escritorio durante un momento que sus asistentes recordarían después porque era inusual verlo quieto. Velasco era un hombre en movimiento permanente. Siempre había algo que hacer, alguien a quien llamar, una decisión que tomar. Ese martes por la mañana se quedó quieto. Estaba pensando en el foro del miércoles anterior. Estaba pensando en Juan Gabriel parado frente a él con el micrófono encendido y todo el equipo mirando. Estaba pensando en esa calma que el joven había tenido. En esa voz que llenó el foro sin micrófono. En esa frase que no había podido sacarse de la cabeza desde entonces. Lo que usted ve es todo lo que soy. Llamó a su asistente. Localiza a Juan Gabriel, dijo. Dile que venga esta tarde. Esta vez Velasco lo recibió de pie junto a la ventana. No detrás del escritorio. No en la posición del hombre que recibe y juzga. Junto a la ventana, mirando hacia afuera, con esa postura de alguien que está terminando de ordenar un pensamiento antes de decirlo en voz alta. Juan Gabriel entró a la oficina y esperó. Velasco se volteó. Tenías razón, dijo. 3 palabras. Sin preámbulo. Sin el rodeo diplomático que los hombres poderosos usan cuando admiten algo que les cuesta admitir. Tenías razón y yo estaba equivocado. Los números no mienten y los números dicen que la gente te quiere exactamente como eres. No como yo quería que fueras. Como eres. Juan Gabriel no respondió de inmediato. Había algo en ese silencio que era necesario respetar.
No por protocolo sino porque las admisiones verdaderas merecen un momento antes de que la conversación continúe. Luego dijo simplemente, gracias, don Raúl. Velasco caminó hacia su escritorio y se sentó. Vas a volver cada mes. Y vas a hacer las cosas a tu manera. Eso es lo único que te voy a pedir de ahora en adelante. Juan Gabriel asintió. Pero Velasco no había terminado. ¿Entiende algo?, dijo inclinándose hacia adelante. Lo que acabo de hacer aquí adentro es fácil. Lo difícil viene ahora. Porque hay gente arriba en esta empresa que no piensa como yo pienso esta tarde. Hay ejecutivos que leyeron los mismos reportes que yo leí y llegaron a conclusiones diferentes. Van a presionar para sacarte. Y yo voy a tener que pelear esas batallas. ¿Por qué lo haría?, preguntó Juan Gabriel. Velasco lo miró un momento. Porque me enseñaste algo que llevo 20 años en este negocio sin aprender. Que el público siempre está más adelantado que nosotros. Que la gente no quiere lo que nosotros creemos que quiere. Quiere verdad. Y tú les das verdad. Hizo una pausa. Y porque los números de audiencia cuando tú apareces hacen felices a los jefes aunque no les gustes personalmente. Juan Gabriel sonrió. Era la primera vez que sonreía en esa oficina. Lo que Velasco no le dijo ese día, lo que Juan Gabriel no supo hasta años después por comentarios sueltos de productores y técnicos, era la magnitud de las batallas que Velasco pelearía en los años siguientes. Reuniones donde llegaba con reportes de audiencia y los ponía sobre la mesa antes de que alguien abriera la boca. Llamadas telefónicas donde defendía sus decisiones con la frialdad de quien sabe que los números son el único idioma que todos entienden. Hubo noches en que la presión fue suficientemente grande como para que Velasco considerara ceder. Pero llegaba el lunes con los números del domingo. Y los números siempre decían lo mismo. El 12 de mayo de 1990 Juan Gabriel subió al escenario del Palacio de Bellas Artes. Afuera había periodistas que habían escrito editoriales furiosos contra ese concierto. Críticos culturales que consideraban una ofensa que un cantante de música popular ocupara ese espacio reservado históricamente para la ópera y las grandes orquestas. Voces que decían que era una señal del deterioro cultural del país. Que se estaba cruzando una línea. Juan Gabriel entró por la puerta del artista con la misma calma con que 18 años antes había entrado al foro de Televisa con su camisa de colores cuando todo el equipo de Siempre en Domingo lo miraba esperando que se quebrara. No se había quebrado entonces. No se iba a quebrar ahora. El Palacio de Bellas Artes estaba lleno. 3.000 personas. Políticos, empresarios, artistas, gente común que había hecho fila desde temprano. Las cámaras de Televisa instaladas en posiciones que Velasco había supervisado personalmente. 60 millones de personas verían la transmisión en vivo. Juan Gabriel salió al escenario. Y el Palacio de Bellas Artes hizo algo que sus paredes de mármol no estaban acostumbradas a hacer. Rugió. Cantó 3 horas. Con orquesta sinfónica. Con la misma camisa colorida que siempre. Con los mismos gestos dramáticos que alguna vez hicieron que los ejecutivos de Televisa llamaran nerviosos a la oficina de Velasco. Con los ojos cerrados en los momentos exactos. Con las manos levantadas cuando la canción no pedía. Completamente el mismo. Sin disculpas. Lloró en el escenario frente a 3.000 personas y frente a 60 millones más. No se limpió las lágrimas de inmediato. Las dejó estar porque eran verdaderas y lo verdadero no necesita esconderse. Cuando terminó la última canción el aplauso duró 9 minutos. Los técnicos de sonido lo midieron porque ninguno lo había visto antes. Velasco subió al escenario. Había algo en su cara que las cámaras captaron y que los que lo conocían bien reconocieron de inmediato. No era la sonrisa del conductor profesional. Era otra cosa. Más pequeña. Más verdadera. La cara de un hombre que está pensando en algo que hizo mal y que tuvo la suerte de poder corregirlo a tiempo. Le tomó la mano a Juan Gabriel frente a México entero. Este hombre, dijo con la voz que le quedaba, nos enseñó algo que yo tardé en entender. Que la verdad siempre encuentra su lugar. Siempre. Nadie en el Palacio de Bellas Artes esa noche pensó en el miércoles de 1972. Nadie pensó en el micrófono encendido ni en el foro lleno de testigos ni en la mirada de un hombre poderoso diseñada para hacer sentir pequeño a alguien que no estaba dispuesto a sentirse pequeño. Todo eso había quedado atrás. Juan Gabriel saludó al público una última vez. Caminó hacia el lateral del escenario. Desapareció detrás de las cortinas.
Adentro el aplauso seguía. Afuera la ciudad seguía su marcha como siempre, sin saber que acababa de presenciar el final de una historia que había comenzado con un joven que entró a un foro de televisión con una camisa de colores y la certeza tranquila de que lo único que tenía de verdadero era lo único que no estaba dispuesto a cambiar. Algunos sueños no sobreviven el contacto con la industria. El de Juan Gabriel sobrevivió. Porque él entendió desde el principio lo que muchos aprenden demasiado tarde. Que el público no quiere perfección. Quiere verdad. Y la verdad no se negocia.